cierto?, lo que en ese momento predominó. Y entonces va a haber, justo cuando elegido Salvador Allende, se va a producir el Cautinazo. El Cautinazo va a ser un momento en que se van a producir invasiones de tierra, tomas de fondo en la zona de Cautín y concretamente en la comuna de Lautaro. Y se va a producir una especie de, si alguno se recordará, Jackson Scholl fue enviado, que era el ministro de Agricultura de Salvador Allende, fue enviado ministro de campaña a Temuco, ¿no?, a tratar de ordenar, resolver esta invasión, este alzamiento general mapuche que hubo, ¿no es cierto?, en 1970, en el verano del 70-71. Se constituyen los consejos comunales, es decir, ahí se produce una cosa realmente muy, muy interesante. Fíjense ustedes que en estudios que nosotros hemos hecho, hemos visto que las tierras que se tomaron las comunidades corresponden prácticamente siempre a las tierras que le habían sido usurpadas. Eso muestra que los mapuches no se tomaron tierras que no les habían pertenecido, sino que se tomaron tierras que les habían sido usurpadas. Esto es interesante porque muestra que esa imagen, ¿no es cierto?, estereotipada de ladrón, ¿no?, es totalmente falsa. Por el contrario, ¿no?, y uno puede ver, ¿no es cierto?, cómo se toma una tierra de aquí para allá, pero de aquí para allá no. Yo lo habría tomado. O sea, se produjo una conciencia, digamos, de que era un espacio que abría el gobierno de Allende y que permitía volver a recuperar las tierras usurpadas. Bueno, todos sabemos cómo terminó, digamos, el gobierno de Allende y cómo terminó esta situación. Para el que le interese esto, puede revisar trabajo mío y de otros. En el caso del informe Rettig, la proporción de mapuches desaparecidos es mucho mayor que la proporción de la población. O sea, si los mapuches son el 10%, uno podría decir, ¿no es cierto?, que correspondería al 10% de líderes mapuches desaparecidos, pero no, es un 20%. O sea, hay una mayor represión, hubo una mayor represión en la zona mapuche. Y desaparecidos, exiliados, una cantidad enorme de exiliados que todavía muchos de ellos viven fuera de Chile. O sea, ahí se produjo un golpe muy duro a la osadía mapuche de haberse alzado, de haberse alzado en su demanda de tierra, etc. Pero se produjo una segunda cosa, ¿no es cierto?, producto de esto, que es fundamental entenderla, si no entendemos nada de lo que está pasando hoy día. Que ahí se produce un quiebre muy grande y muy profundo entre la izquierda y el mundo mapuche. ¿Ya? Y se produjo un quiebre, ¿no es cierto?, que dura hasta el día de hoy de manera muy, muy, muy profunda. En una encuesta que nosotros hicimos el año pasado, en la zona de Alto Biobío, Chonchol y el Budi, encontramos de 800, no sé cuántas personas eran, encontramos solamente 2 personas que mantenían algún grado de militancia en un partido chileno, ¿no?, un partido de los partidos de este país, ¿no? O sea, se produjo un quiebre ahí. Ese quiebre tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que esta idea clasista, somos campesinos, pobres, y hacemos una alianza con los obreros, con los campesinos, etcétera, esa idea que era lo que se hablaba en la Unidad Popular, se va a romper
no solo en Chile, se va a romper en casi todas partes de América Latina. Y va a surgir, ¿no es cierto?, una idea étnica, o sea, una identidad en que se va a decir, los dirigentes van a decir, mire, nosotros no participamos en sus partidos porque somos distintos. Y nosotros ponemos por delante nuestra demanda de ciudadanos mapuche, de lo mapuche, de lo étnico, de nuestra cultura, etcétera. Y ahí vamos viendo qué pasa con el resto de las cosas políticas en Chile. Esto es lo que hemos llamado la emergencia indígena. O sea, emerge el decir yo soy indígena en primer lugar. Y por lo tanto emerge una autoconciencia, una identidad, una manera de percibirse, en la cual el carácter campesino, el carácter rural, no es lo principal. Fíjense ustedes que en los folletos, en los panfletos de los consejos comunales mapuche, consejos campesinos que se llamaban, de Cunco, de Lautaro, que fueron los más fuertes, ¿no es cierto?, donde estaba la presencia del MIR, siempre se decía, nosotros, campesinos mapuches pobres y campesinos no mapuches pobres, ¿no?, pedimos, demandamos, exigimos, etc. Nunca hubo, hasta el año 73, una separación entre mapuche y huinca en las peleas de las organizaciones mapuche de este tipo. O sea, se entendía ahí una alianza de clase, por decir así, ¿ya?, profunda, que superaba lo étnico, ¿ya? Yo siempre cuento en algunos libros la historia de Juan Chacón Corona. Juan Chacón Corona fue el líder campesino del Partido Comunista, el que organizó el Partido Comunista el mundo rural. Y Juan Chacón Corona era mapuche, sus amigos, ¿no es cierto?, a quienes, los viejitos a los cuales yo logré entrevistar, amigos de él, siempre dijeron, si era mapuche, ¿eh? Pero él nunca reconoció que era mapuche. Decía, yo soy amapuchado, decía, ¿eh? Pero no decía que era mapuche. Y él decía, los mapuches somos todos campesinos, ¿ya?, somos campesinos. Esa idea, ¿no es cierto?, estaba muy fuerte. Somos campesinos, es una idea de clase, ¿ya? Y eso marcó a la izquierda chilena, así fue, y marcó a una generación también de mapuche. Eso cambió. Su primera expresión fue el año 78, cuando se fundan los centros culturales mapuche, centros culturales. Y eso tiene que ver con un movimiento grande que empieza a haber en América Latina, que en un momento se llamó indianismo, ¿ya?, que es un movimiento de etnicidad. Y en México pasó lo mismo, en Ecuador pasó lo mismo, en Bolivia, por supuesto, ¿ya? Es decir, un movimiento de toma de conciencia cada vez mayor del carácter étnico, del carácter culturalmente distinto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no solamente de la cuestión puramente campesina.